¿Qué tal, queridos amigos? El Frente Nacional, Frena, está convocando a una manifestación del silencio, vestidos todos de luto, para el próximo sábado 15, a las 12 del día, en la columna de la Independencia. Ahí se partirá para recorrer la Avenida Reforma. Esto se hace porque hay que mostrar alguna preocupación por los incidentes últimos que han culminado con el trágico accidente de la línea 12 del metro. 26 muertos, que para el presidente de la República solo valió para exclamar ¡al carajo! Porque dice que no es un presidente como los de antes, que no tiene por qué estar visitando las zonas donde ocurren las tragedias de las que ya no puede hablarse del pasado. El señor López Obrador está empeñado ahora mismo en buscar votos, no en solidarizarse con los mexicanos. No le importa más que la manipulación colectiva que conduzca a un voto que revalide a su gobierno. Si caemos en esta trampa, estaremos destruyendo la posibilidad de avanzar hacia la democracia en nuestro país. Todos los que formamos parte del periodismo nacional y no estamos atados a la ubre presupuestal del gobierno, ni lo hemos estado nunca, en mi caso, por ejemplo, tenemos la obligación de servir de contrapeso a los excesos del señor López Obrador. No se puede tolerar que un presidente sea tan insensible, tan amargamente insensible con el dolor de los mexicanos. Pero tampoco se puede tolerar que se entrometa, como lo está haciendo, en la contienda electoral. Está prohibido que el presidente lo haga. Pero la ley la interpreta el presidente como a él le viene en gana. No como está escrita, sino como quisiera que estuviera escrita, para permitirle al presidente rebasar sus funciones constitucionales y todas las prerrogativas que su mandato le otorga, con tal de hacer de México una especie de pastel para repartirse entre los suyos, entre sus familiares y entre sus cómplices. Por eso este denodado esfuerzo por atacar a los candidatos que no son de su partido, creyendo que con eso compensa la actitud del INE por sancionar a quienes no cumplieron las reglas del juego, informando, como debieran hacerlo, de sus gastos de precampaña y de sus gastos en general, y suprimiendo el registro de 2 candidatos a gobernadores, el de Guerrero y el de Michoacán, aunque el de Guerrero cínicamente, porque es compadre de AMLO, ha logrado entrometer en la contienda a su hijita Evelyn, la del nombre muy mexicano, para que sea ella la fachada de un gobierno espurio, si llegase a concretarse el voto de los guerrerenses, a los que yo llamo una vez más a no caer en este gravísimo error de confirmar y validar al compadre del presidente, al dedito chiquito del primer mandatario, al que complace al grado de permitirle que su hija, sin experiencia alguna en la política, aspire a gobernar Guerrero, una entidad por demás peligrosa y por demás auténticamente desplazada del progreso desde hace tiempo. Salvo Acapulco, que es un generador de turismo impresionante, el resto del estado está en abandono casi absoluto. Y además, con un índice de violencia imparable. Índice de violencia que hace que el supuesto señor Salgado tenga el privilegio de ser posiblemente un gobernador sentado en el lado del escritorio, en donde se sentará su hija Evelyn nada más para calentar la banca, y sea al mismo tiempo senador de la República
dispuesto, según dijo, este es su objetivo central, en denunciar ante la Unidad de Inteligencia Financiera a los consejeros del Instituto Nacional Electoral que cumplieron con su deber y trataron de ponerle un alto a este sujeto. Pero este sujeto ya se conocía el método Juanito, por el cual en Iztapalapa hace años, en 2009, López Obrador cayó en una especie de juego infantil, proponiéndole a un sujeto, Rafael Acosta, llamado Juanito popularmente, que ocupara el lugar de su candidata, Clara Burlanga, y que con ella pudiera hacer un trato por el cual le dejaría el puesto a ella una vez electo. Ganó Juanito, con el apoyo, claro, del PRD y de los López Obradoristas. Y Clara Brugada, pues, fue nombrada jefa de la Secretaría de Gobierno, separándose Juanito unos días, y cuando pasaron los 60 días de licencia, Juanito quiso regresar, como ya lo hemos comentado, y ahí fue donde se armó el San Quintín. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado, pero el modelo persiste. Ahora a través de Evelyn Salgado, una mujer que además de antemano está diciéndole al INE que va a infringir las reglas del instituto local, el Instituto Estatal de Guerrero, Instituto Electoral Estatal de Guerrero, en cuanto a los debates, que son obligatorios, no son nada más capricho de nadie. Pero ella se siente al amparo no solo de su padre, sino del padre de su padre, mejor dicho, el compadre de su padre, aunque bien podría ser también su progenitor político, Andrés Manuel. Y como es así, pues entonces la niña, que no es tan niña, porque ya tiene casi entre 40 y 50 años, más cerca de los 50 que de los 40, aduce que no va a ir a los debates, nada más porque ella lo quiere, nada más porque le da la gana, nada más porque sencillamente no tiene cerebro para debatir. Y cualquier cosa que diga la va a tirar en picada. Así se manejan las cosas en este país y en el seno de Morena. Por eso el presidente lo que hace es atosigar a los candidatos que no son de su partido, como en el caso de Nuevo León, atacando frontalmente a dos de ellos, a los que van a la cabeza, a los que son punteros, y que desplazaron a su candidata, Clara Luz Flores, quien de plano es indefendible. Indefendible en cuanto a su relación con la secta sexual diabólica que encabeza en México, repito una vez más, el hijo del expresidente Carlos Salinas, el rey de la mafia para Andrés Manuel, pero al que no se le toca un pelo. Si él dice que tiene la obligación de denunciar delitos, ¿qué espera para denunciar a el jefe de la mafia, Carlos Salinas, y a quienes le siguieron en el mandato constitucional presidencial, para exhibirlos, castigarlos y evitar que se reproduzcan, reincidan las conductas ilegales e indebidas? Lo que quiere es, simple y sencillamente, provocar miedo entre los electores para inhibir el sufragio de los mismos. Que no vaya nadie a votar, porque siempre que no hay largas filas en las casillas, es porque el gobierno va a ganar la elección porque puede manipularla. Solo cuando el pueblo se cansa de las afrentas y sale a votar masivamente, aunque nunca se haya rebasado el límite del 70% de votación, siempre hay un 30%, 35% de abstencionistas. Solamente en esos casos puede hablarse de que la oposición gana a los destinos
a los designios de un gobierno putrefacto como el actual. Lo hemos visto en otros tiempos y lo debemos ver el próximo 6 de junio, cuando no podemos tolerar, validar a un gobierno podrido, a un gobierno que incumple la ley, que se mofa de la Constitución, que se siente superior a todos los grupos de presión, que considera que el pueblo es solamente aquel que lo adula y que recibe los bonos a cambio de su voluntad política, bonos bimestrales. El gobierno de los ninis, el gobierno de los ociosos, el gobierno, sí, no de los pobres, no del pueblo, sino de los aduladores de Andrés Manuel López Obrador. Este es el verdadero campo de batalla de un presidente que ya perdió la historia. Ya la perdió. Ya no hay manera de que pueda recuperarla. Y para colmo, nos amenaza diciendo que todavía le faltan 6 años de presidente, porque dice que en los 3 años restantes que constitucionalmente le otorga su periodo, va a trabajar el doble. Pero en el fondo hay cierto cariz de amenaza, de advertencia, de deseo, de decir que aunque trabajó el doble, no acabó de cumplir con las ofertas de campaña, no va a poder entregar el aeropuerto de Santa Lucía, no va a terminar la famosa refinería de Dos Bocas, en la que ya se gastó el 70% del presupuesto y se ha avanzado el 20% de la obra, o el Tren Maya, su capricho, que ya lo pararon en distintos tramos. Y como no va a poder entregarlas, estas obras magnas, pues entonces, ¿por qué no prorrogar el mandato como lo hizo avalando la prórroga del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lero de la Rea? Fue el ensayo y hasta ahorita le está saliendo bien porque los poderes de la Unión están supeditados a la voluntad superior indebidamente del Ejecutivo. Tenemos un gobierno autoritariamente presidencialista y militarizado, como ya dije el día de ayer. Este es el futuro que nos espera si validamos votando por Morena el próximo 6 de junio. ¿Lo validamos o ponemos un hasta aquí? Eso depende de cada quien. ¿Que hay que correr riesgos? Corrámoslo, porque de otra manera estaremos entregando el México de nuestros hijos y de nuestros nietos a la peor mafia de la que tengamos memoria. Y lo dice alguien que conoce muy de cerca a Andrés Manuel López Obrador y que pudo sentarse a su mesa innumerables veces. Como lo conozco, les advierto, validar a López Obrador el 6 de junio es traicionar a México. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.